Es decir, si un diputado fue diputado, no puede reelegirse de manera inmediata. En todo caso, tiene que dejar de ser 3 años y volver a competir si es que así lo desea. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una información más de su canal de Notamex. Sale Ricardo Anaya a criticar una de las primeras reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy hablando de la reforma en contra de la reelección y el nepotismo. Sale este representante del panismo que tenemos años de verlo involucrado en el tema político, siendo del PAN. Pero lo que no le han dicho a Ricardo Anaya, y de esto hablaremos hoy, es de cómo sus propios miembros del partido, que son figuras públicas, que son representantes populares, se han reelegido hasta alcanzar 12 años de poder. Sí, 12 años de poder. Diputadas locales de Nuevo León justamente han logrado reelegirse por cuarta ocasión. Esto pasó el año pasado en la elección del 2024. De esto platicaremos hoy porque la presidenta mexicana habla acerca de esta reforma que ya pasó al Senado y que se va a discutir. Obviamente Ricardo Anaya como parte del Senado tiene que criticar esta reforma y sale Roberto Madrazo compartiendo inclusive esta publicación. Dice: la reforma de la presidenta para combatir el nepotismo e impedir la reelección es otra más hecha a modo para sus intereses. ¿Y cuándo ellos impulsaron eso? Al contrario, ellos abrieron en el tiempo de Peña Nieto esta reforma de la reelección de presidentes municipales, de diputados locales. Dice: casualmente no impide nepotismo cruzado entre poderes, otra farsa en nombre de la democracia. Esto dice Ricardo Anaya, escuchemos. O sea, sacan el 54%, la oposición prácticamente la mitad de los votos con el 46%, y resulta que estos señores se adueñan del Congreso de la Unión y hacen lo que se les pega la gana modificando la Constitución y todo tipo de leyes secundarias. Esa es por ahora la posición del grupo parlamentario del PAN. El día de mañana lo vamos a abordar en nuestra previa y estaremos determinando el sentido del voto en breve, pero sin duda pondremos sobre la mesa estos dos aspectos que he señalado: que sea integral y que de veras vayamos a fondo en el tema de nepotismo, pero sobre todo en el tema de la sobrerepresentación. No se hace cargo del nepotismo cruzado, porque resulta que no le aplica al que era jefe de gobierno y ahorita es secretario de Estado y quiere poner a la hermana de ministra de la Corte. Ese tipo de situaciones no las regula. Entonces, vayamos a una reforma para combatir el nepotismo, pero una reforma en serio, que no simule, que incluya al Poder Judicial, que incluya a los organismos autónomos, que incluya sobre todo al Poder Ejecutivo y que se haga cargo de este nepotismo cruzado donde primos, hermanos, parientes se ayudan desde distintos poderes para poder ocupar cargos de enorme relevancia. Entonces, claro que hace falta un... ¿De qué habla Ricardo Anaya cuando ponemos un ejemplo claro? Lili Téllez, ella fue fue del Senado en la época del 2018 al 2024. ¿Por qué la seguimos viendo del 2024 al 2030? Por justamente la lista plurinominal. Eso es una reelección inclusive sin votos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de justamente estas mujeres que les voy a platicar el día de hoy? Se trata de dos panistas, diputadas locales, que llevan ya aproximadamente 14 años en el poder en el mismo puesto, siendo diputadas locales. Esto es una locura. Diputadas son reelectas por cuarta ocasión. Dos legisladoras panistas serán las primeras en reelegirse por cuarta ocasión en el Congreso local, logrando así mantenerse por 12 años en el cargo, el tiempo máximo permitido por la Constitución local. Obviamente urge una reforma, que es la que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum, de justamente impedir la reelección. Esto fue lo que dijo la presidenta mexicana respecto a la reelección, y ahorita les platico un poco de estas legisladoras panistas. Investíguenlas. Itzel Castillo y Mirna Grimaldo son las primeras mujeres diputadas locales en reelegirse por cuarta ocasión. Que eso no es una dictadura. 12 años en el cargo, tiempo máximo permitido por la Constitución local. Recuerde que en la Constitución local de Nuevo León
ha sido reformada por el PRIAN, que son los únicos que han tenido mayoría en este Congreso. El artículo 72 de la Constitución de Nuevo León, que urge una reforma, no se va a poder reformar porque siguen los mismos prianistas en el poder buscando la reelección. 12 años en el poder, imagínense. Fue del año 2014 cuando una reforma constitucional a nivel federal abrió la posibilidad para que diputados locales, federales, pudieran permanecer en sus cargos por más de un mandato consecutivo. Esto, amigos y amigas, no puede seguir pasando. No puede seguir pasando que personajes como Castillo y Grimaldo se postulen en el 2015, 2018, 2021 y ahora en el 2024, saliendo hasta el 2027. Del 2015 al 2027 en el poder es una locura. Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Escuchemos y ahorita seguimos analizando más información al respecto. La reforma para acabar con el nepotismo. Si nos puede ahondar un poco más sobre la importancia de esta ley, en qué va a consistir y cómo pues se va a evitar que estas personas que tengan parentesco ocupen el mismo cargo público, por favor. Son 2 iniciativas de reforma constitucional que envié el 5 de febrero. La primera es no reelección. Recuerden que en la Constitución de 1917 se estableció la no reelección para ningún puesto de elección popular. Después, si mal no recuerdo, en el periodo de Calderón, se abrió, ¿sí fue con Calderón? Creo que sí. Se abrió la posibilidad de que hubiera reelección. Con Peña, fue con Peña, hasta Peña. Hasta Peña se realizó, pero no sé de cuándo viene la reforma. Entonces se permitió que se reeligieran por 3 veces consecutivas senadores, diputados y presidentes municipales. En la campaña y además pues de encuestas que hicimos, la gente no está de acuerdo con la reelección. No quieren que se regrese al sentido original de la Constitución del 17. Entonces la iniciativa que enviamos es para que no haya reelección en el periodo siguiente. Es decir, si un diputado fue diputado, no puede reelegirse de manera inmediata. En todo caso, tiene que dejar de ser 3 años y volver a competir si es que así lo desea. Porque siempre cuando tienes un puesto de elección popular, de una u otra forma, porque no tienes que renunciar, así como está establecido ahora, pues tienes ciertos privilegios frente a una competencia electoral de quien no tiene el puesto. Ese es el primero. El segundo es en contra del nepotismo, que no pueda dejarse el puesto o no pueda participar en un puesto de elección popular de manera inmediata también ningún familiar directo hasta el 4º nivel. Y eso sería a partir del 2027. Entonces, si uno es presidente municipal, no podría competir en el periodo siguiente esposa, hijo, hermano, cuñado, sino tiene que esperarse a que pasen 3 años y posteriormente podría participar. Entonces esa es la reforma que se está planteando, se enviaron al Senado y el Senado las está analizando. Bien, como les dije, Mirna Grimaldo, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, ganó el distrito local 3 con cabecera en Monterrey, justamente con casi el 60% de la votación. Esto con una ventaja de 36.57% porcentuales del segundo lugar. Y en el caso de Itzel Castillo, esta diputada panista, gana el distrito 15 en Guadalupe con casi 35%. Esto es una locura porque no es el único caso de reelecciones. Esto me pareció una absoluta locura. 12 años en el poder, 12 años en el mismo puesto, religiéndose utilizando el recurso público, las plataformas. Lili Telles es otro caso, fue senadora del 2018 al 2024 y ahora justamente renueva su poder del 2024 al 2030. ¿Cómo logra esto? Pues con la lista plurinominal. Ella entró por Morena a la política y a las semanas renuncia. La presidenta presentará
la reforma contra la reelección y el nepotismo en cargos populares en el 2025. Esta fue una iniciativa que se impulsó el año pasado. Hoy ya se discute en el Senado. El Senado aprobará reforma contra el nepotismo. ¿Qué propone? Eso es algo importante, porque el nepotismo en México, que significa darle el poder o ceder el poder, heredar el poder, ya sea a tu esposa o un familiar directo, no es el único caso del panismo que son los más aprovechados. Recuerden a los finados Marca Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla por el PAN, le da el poder a su esposa y lamentablemente sufre de un accidente aéreo que no permitió el sexenio completo de la que fue su esposa. Ahora iba a ser la gobernadora. Pero este es un caso, un ejemplo. Esto también pasa en el Poder Judicial. Sin embargo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa su primera reforma protagónica en contra de la reelección, en contra justamente del nepotismo, porque no es el único caso, no es un caso aislado. Logran reelegirse 39 de los 97 presidentes municipales que buscaron alguna alcaldía. Esto fue en la elección del 2024, se aproxima la elección del 2027 y se busca que con esta reforma ya no haya nepotismo, ya no haya reelecciones como lo hemos visto. 12 años en el poder, una diputada local, me parece exorbitante, me parece una falta de respeto al pueblo de México y en este caso al pueblo de Nuevo León. Muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en la siguiente información. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Gracias por llegar al final de esta noticia. Te recomiendo la siguiente información que te va a ayudar a enterarte más de lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente entre México y los Estados Unidos. Muchísimas gracias.